las funciones psicológicas y las estructuras del sistema nervioso. Entonces, el día de hoy vamos a abordar más bien el ámbito social, el ámbito de la cultura, los valores, los patrones sociales que vamos adheriendo cada día a nivel de nuestro desarrollo para poder tener buenas relaciones sociales, interactuar adecuadamente con el medio. Entonces vamos a continuación con la siguiente lámina. Bien, chicos, la lámina introductoria nos plantea el tema de la discriminación. Incluso nos mencionan algunos casos como sucedieron el año pasado, en los últimos meses, acorde a personas de que no estaban comportándose de manera adecuada, sea en función a los protocolos que había que utilizar, ¿sí? Bueno, que aún los utilizamos en sí, como el uso de la mascarilla, ¿bien? Y más bien agrede a personal de autoridad de su distrito, y finalmente de esta otra persona, pues que recibe, digamos, un pedido de manera no a lo esperado, pero su reacción no estuvo pues en un protocolo de queja o formalización de denuncia, sino más bien toma su propia justicia, entre comillas, por las propias manos, ¿bien? Y así pues maltrata a un trabajador, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos pues que la violencia es un factor que acompaña la discriminación. Este tema también nos permite abordar cómo los medios de comunicación, ¿bien?, van a manifestar también cierto contenido que se enlaza con la discriminación. Así que vamos a ver también los agentes de esta socialización y cómo finalmente se terminan desvirtuando en algunas categorías sociales como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. También nos plantea si esto lo heredamos o lo aprendimos. ¿Bien? La mayor parte de estudios coinciden en que el aprendizaje pues, es un factor de discriminación, ¿no? Incluso hay algunos experimentos, les comento, que se utilizan con niños de temprana edad, a los cuales se le pone juguetes pues, de personajes de distintas tonalidades de piel. Y ellos no tienen ningún problema en mantener su juego, elaborarlo a partir de estos juguetes. Pero mientras van creciendo, vemos que hay cierta preferencia en la elección de estos juguetes por parte de los niños. Entonces vamos a ver también cómo los mensajes de las distintas instituciones de la sociedad nos van informando y desarrollando nuestro propio juicio, nuestras propias normas, nuestra propia ética. Bien, bien, chicos. El índice del día de hoy, vamos a ver a la socialización, vamos a ver a la familia como institución social, dentro de ello los tipos de familia, los estilos de crianza, ¿sí? Así también vamos a ver el vínculo del apego, ¿sí? Cómo se forma este vínculo y qué consecuencias tienen cada uno de sus tipos. Para finalmente entrar al tema de actitudes, hablar sobre la formación de actitudes, ¿sí? Y también los cambios o distorsiones. Dentro de ello, bueno, ya he venido adelantando que está la discriminación, por ejemplo. Bien, pues empecemos con la parte teórica del día de hoy, que es lo que básicamente vamos a tratar en la primera hora. Vamos a ver la parte más práctica. ¿Sí? Socialización. Entiéndase la socialización pues como una forma en cómo nosotros adherimos, asumimos, ¿bien?, las distintas normas, leyes, patrones de conducta, ¿bien?, de nuestro entorno más cercano. Y entiéndese también que a lo largo de nuestra vida, pues los entornos varían desde la familia, la escuela, los amigos, los diferentes medios de comunicación. Entonces tenemos que distinguir a dos tipos de agentes socializadores, es decir, que participan en nuestro desarrollo social. Tenemos la distinción de agentes formales, y también tenemos a los agentes informales. La diferencia entre ambos está en función a la estabilidad en el tiempo. Los agentes formales son más estables, duran más, y dan los cimientos de nuestra propia socialización,
mientras que los agentes informales son cambiantes, ¿bien? Tienden a no permanecer tanto tiempo con nosotros, o su naturaleza tiende también a cambiar con el ritmo de la sociedad. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso de los agentes formales de socialización, tenemos la participación de la familia y la escuela, ¿bien? Dos instituciones básicas en la sociedad. Y nosotros, pues tenemos una cantidad considerable de años de escolarización, ¿no? De hecho, tenemos 14 años de nuestra vida en el ámbito escolar, 3 a nivel inicial, ¿no? Jardín de 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Luego tenemos 6 años en primaria y 5 en secundaria. Entonces son 14 años en donde los valores de la escuela van a influenciarnos. Sí, quizás con mucho más impacto en los primeros años, ¿no? Inicial y en primaria. Más bien en la secundaria es donde ya fuimos discutiendo dichos valores que nos enseñaba tanto la escuela, así también como nuestra familia, ¿no? Esos cimientos nos dieron las primeras ideas de lo que era bueno y lo que era malo. Pero luego, mientras vamos creciendo, y mientras pasamos a la secundaria, nos volvemos más adolescentes, vamos discutiendo dichas normas, vamos contrastando y comparando, ¿no? Inclusive, a veces le decimos a nuestros padres, ¿no? ¿Por qué el papá de mi amigo o la mamá de mi amiga, ¿sí?, le deja hacer esto y tú no me dejas? ¿No? Estamos confrontando también a los primeros cimientos, ¿sí? Pero indudablemente, ¿sí?, la información, los valores, las normas perduran, ¿sí?, a través de lo que hemos visto en nuestra familia, ¿sí?, y la escuela, ¿sí? Así que en el tiempo tienden a ser más estables. A diferencia de los agentes informales, chicos, ¿no? Justo, los agentes informales tienen una mayor participación desde, desde el nivel secundario, ¿no? Donde empieza esa discusión, donde empieza a tener mayor relevancia, pues, las normas o las leyes o los códigos amicales, ¿no? Pues en nuestras relaciones sociales, ¿sí?, se establecen también ciertas maneras de comportarse y que esto va a ser de comparación de los cimientos familiares, ¿sí? Justo nuestro grupo de amigos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que nuestro grupo de amigos va variando conforme pasa el tiempo. Nuestro grupo de amigos de repente que viven cerca de nosotros, ¿sí?, o también aquellos del colegio. Terminamos el colegio, vemos algunos seguramente. Estamos en academia, ahora en centro preuniversitario. De repente ya en ese transcurso de 2 semanas ya le pediste pues el número a alguien para conversar, yo espero, de eventos académicos, ¿sí?, después de clase o antes de clase. Entonces de alguna manera también vas teniendo ciertas amistades, ¿sí? Así también ingresas a la universidad, vas a conocer más personas, a tu base, ¿sí? Y con algunos de ellos incluso seguirás conectado a través de las labores, la profesión, las prácticas, ¿bien? Pueden ser incluso hasta compañeros del mismo trabajo, ¿no? Incluso también en los trabajos vamos a conocer más gente, ¿bien? Entonces, vemos que en este grupo de los agentes informales, el nombre obedece más al cambio que tiene, ¿bien?, a esa constante renovación, ¿bien? Así también como agentes informales tenemos a los medios de comunicación, ¿sí? ¿Cómo ha avanzado a través de los años? Digo, comparemos hace 10 años los medios de comunicación. Ahora es un uso masivo pues del WhatsApp, ¿no?, del Facebook, del Instagram, ¿no? Ahora pues incluso podemos ver algún refuerzo de la clase en YouTube, ¿bien? Así como nos ha permitido un acceso amplio de información, ¿sí?, también hay que tener cuidado sobre la fuente de la misma, ¿no? A veces suele ahí eh, meterse alguna información inexacta, ¿bien?, o de repente algunos medios tienden a querer que nosotros tomemos alguna postura u opinión similar a la de ellos sobre algunos temas. Por lo tanto, es importante contrastar esta información, ¿bien? Es importante buscar diferentes fuentes, verificar que sean confiables, ¿bien?, y no estar quizás asumiendo todo lo que vemos en la internet, ¿no?, sino irlo analizando.
Bien, así también dentro de los agentes informales, las diferentes instituciones. Pueden ser instituciones religiosas o espirituales, bien, también deportivas, ¿no? Recreativas, ¿no? Y laborales. Cada uno de los trabajos, incluso que vamos teniendo, van a tener su propia visión del mundo, ¿bien? En cuanto a sus objetivos institucionales o empresariales, ¿no? En algunas ocasiones va a acomodarse a nuestros propios valores y en otros puede que se genere algún tipo de conflicto. Bien, chicos, entonces aquí tenemos a los dos grandes agentes de socialización, ¿sí? Los estables o formales y los informales o cambiantes, ¿sí? Que se suelen renovar, ¿sí? También podemos dividir a la socialización en función al tiempo, ¿sí? Y aquí encontramos tres tipos de socialización y con casos muy específicos, ¿sí? Tenemos a la socialización primaria, ¿sí? Cuando hablamos de la socialización primaria, hay que hacer un énfasis en los agentes formales, ¿sí? En los agentes formales, la familia y la escuela, son en la escuela, los primeros años, inicial y primaria, pues se dan esos cimientos, como les comentaba, ¿no? De las normas básicas, las primeras normas. ¿Bien? A esto obedece ese primer nivel de socialización. ¿Bien? La socialización primaria coincide con la participación, ¿bien?, de los agentes formales. ¿Bien? Así también los primeros patrones de comportamiento, ¿no? A veces en las reuniones familiares, qué es lo que teníamos que hacer, los modales, ¿sí? Qué estaba bien, qué no estaba bien. Y que como les comentaba, pues cuando ya pasamos a un nivel más amplio del desarrollo, en la adolescencia, lo vamos discutiendo, ¿no? Vamos colocando o flexibilizando esos patrones que antes podían ser más rígidos. Antes todo nos parecía o era bueno o era malo, ¿no? Ahora vemos que en algunos contextos puede esto eh, verse mucho más flexible, pues, en algunos contextos hay que adaptarse en algunos cambios. Incluso terminamos tolerando algunos comportamientos también. Entonces, en la socialización secundaria, tendemos a afirmar o modificar los valores y las creencias que vamos teniendo o que hemos ya adherido en la socialización primaria. Por eso que en la imagen generalmente se da este segundo nivel en la adolescencia, la juventud, ¿no? En el inicio de labores o la experiencia en el campo laboral, donde uno ya se inserta en varias instituciones con diferentes perspectivas. ¿Okay? Finalmente, en la socialización terciaria o resocialización, ¿okay?, tenemos a la participación de la adaptación en el tiempo. ¿Bien? Es decir, nosotros tenemos un contexto regular o normal, ¿bien?, nuestro entorno habitual, algo nos saca de ese entorno a otro totalmente distinto, ¿bien?, y tenemos que adaptarnos. Esto ocurre principalmente en dos campos. ¿Bien? En el primer campo que ocurre es ante un viaje permanente, ¿bien?, o al menos que dure un buen tiempo. ¿Bien? Por ejemplo, si se restablecen los vuelos y la normalidad vuelve, ¿bien?, de repente me voy un fin de semana de viaje al extranjero. ¿Sí? Genial, me voy para conocer otro país, probar otras comidas, de repente comprar y usar sus vestimentas, todo genial. Bien, pero yo sé que al término de ese fin de semana yo voy a volver a mi entorno habitual. ¿Sí? Solo ha sido un periodo de transición muy breve, ¿no? Un nuevo aprendizaje en cuanto al turismo, nada más. Pero de repente sí, en la universidad tengo la oportunidad, porque hay oportunidades, chicos, sí, pocas, pero las hay, ¿bien?, de tomar algún intercambio. ¿Bien? 6 meses, un año, dependiendo si son un ciclo 2. ¿Bien? Ya no es tan corto el tiempo, tengo que readaptarme a esa nueva forma de comportamientos, una cultura, ¿no?
Más aún, si es más distante de lo occidental, pues puede ser más complicado, más difícil. Entonces también yo voy a tener pues que aprender nuevas cosas y se me va a quedar, ¿no? Incluso a algunos se les queda la forma de hablar, cuando van al extranjero se quedan mucho tiempo. ¿Bien? Puede ser que también sea a nivel laboral, puede que terminando la carrera consiga un trabajo en el extranjero. Y genial, ¿no? Entonces es un caso de adaptación que tiende a durar eh, una cantidad considerable de tiempo. ¿Bien? En otro caso, sobre la resocialización, es en función a la rehabilitación. Y aquí encontramos dos ejemplos típicos en nuestro contexto. El primero en función a alguien que está cumpliendo una pena eh, privativa de su libertad ante haber cometido un delito, ¿eh? Está en una cárcel. Bueno, teóricamente las cárceles deberían ser un centro de rehabilitación o digamos, de inserción social, pero bueno, sabemos que en la práctica por diferentes motivos no es así. Así que vamos a tomar ejemplo del ámbito teórico. Una persona está en la cárcel varios años, al salir, estamos tomando en cuenta que no es una cadena perpetua, ¿bien? Tiene que insertarse nuevamente en el mundo laboral, nuevamente conectar con amistades, familia, complicado, ¿no? No sé, en nuestro país es bastante complicado, ¿no? Que personas con antecedentes puedan conseguir trabajo, más aún trabajos formales. De hecho, a eso también obedece las reincidencias en delitos. Pero también puede ser como parte de un tratamiento. Un tratamiento, por ejemplo, en adicciones. En casos más severos, más complicados, la familia opta pues por internar a la persona adicta en algún centro de rehabilitación. Varios meses, digamos pues de 6 meses inclusive, hasta un año, ¿sí? Para que la persona se desintoxique, ¿sí? Esté fuera de los estímulos que hacían que caiga en esta adicción. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la persona sale y tiene que recomponer su vida habitual, ¿sí? Poner sus vínculos con los amigos, la familia, buscar un trabajo. ¿Sí? Pues cuando te sacan del entorno social habitual por un buen tiempo, tanto que tienes que reconstruirlo todo, ¿sí? Es también un caso de resocialización, ¿sí? O socialización terciaria. ¿Sí? Genial, chicos. Vamos a ver ahora la familia. ¿Sí? Dentro del macrosistema social y cultural, la familia es un subsistema o microsistema básico, ¿sí? Que permite agrupar a los ciudadanos en una determinada zona o región. ¿Sí? Y como sistema, tiene también algunas características. ¿Sí? Por ejemplo, como sistema tiene elementos. ¿Sí? En el caso de la familia, pues cada una de las personas miembros de esta configuran los elementos, ¿no? Como sistema también tiene, ¿sí?, comunicación entre los distintos elementos, interacción, ¿sí?, o interdependencia, ¿no? Hay información que cada uno de los miembros le brinda eh, a la familia misma, ¿no?, a los diferentes familiares, ¿no? Así también, como sistema, tiene una jerarquía en esos elementos, ¿no? En la familia, lo más usual, pues es la jerarquía de padres, hijos, ¿no? Entonces hay niveles. Y esa jerarquía también demanda que las funciones sean más especializadas, es decir, hay funciones o roles como padres y roles como hijos, ¿no? Pues también tenemos roles. Son elementos importantes de un sistema, ¿no?, que la familia, al ser un microsistema,
¿sí? También los tiene. ¿Sí? Es por eso que cuando vamos a ver en estos momentos a la familia según su estructura, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta cada uno de estas características de un sistema. ¿Sí? Es cierto que a nivel teórico, chicos, hay diferentes descripciones y categorizaciones, ¿bien? En función a la familia. Bien. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta estas cuatro tipos de familia por ser los más usuales en nuestro entorno. ¿Sí? Bien, entonces tenemos a la familia nuclear o familia tradicional. ¿Sí? La familia nuclear o tradicional tiene por elementos y por ende también la jerarquía al nivel de padres, ¿sí? Más hijos. Tenemos ambos. ¿Sí? Ahora, como elementos, el nivel de los padres pues, es suficiente para poder estabilizarse. A ver, chicos, disculpen la emergencia. Den, por favor, unos segundos. Disculpen, chicos. Es que las llamadas de emergencia a veces están a la orden del día. Bien, continuemos entonces. Como les comentaba sobre la familia tradicional, nuclear o elemental, esa se constituye por los padres más los hijos. Bien, les también comentaba pues que el hecho de que la jerarquía de padres tenga dos elementos, ¿bien? Hace que las funciones parentales, es decir, el rol que tienen que cumplir los padres, pueda ser distribuido mejor. ¿Bien? Esto en cuanto a lo teórico, ¿no? Obviamente va a depender de cada caso también cómo se distribuyen dichas funciones. También es válido, ¿bien? Como familia nuclear, hablar de los abuelos más los hijos, siempre y cuando abuelos u otros cuidadores cumplan la función de padres y no estén los padres para poder hacerlo. Por ejemplo, en casos trágicos donde los padres fallecen y los abuelos toman la potestad de la crianza de los hijos. En ese caso, pues los abuelos están cumpliendo los roles parentales y por tanto podría darse un caso excepcional, ¿sí? De familia nuclear o tradicional. ¿Sí? Ahora tenemos a la familia uniparental o monoparental. ¿Sí? Se entiende por el prefijo unio mono, uno, ¿cierto? Solamente uno de los padres, ¿sí? Es decir, vamos a dejarlo anotado aquí, ¿sí? Padre o madre, ¿sí? Más hijos. ¿Sí? Padre o madre más hijos. Entonces, a comparación de la familia nuclear o tradicional, la jerarquía paternal, ¿sí? Solamente tiene un miembro, ¿sí? Un elemento. Si no varía la cantidad de funciones, entonces este elemento tiene el doble de carga, ¿sí? Doble de tareas, ¿sí? Pero nosotros tenemos casi el mismo tiempo. Sí que hay que sacrificar algunas cosas y lo que más suelen sacrificar los padres o madres solteras, eh, bueno, que puede ser también por otros motivos, ¿no? Enviudez, abandono, etcétera, ¿no? Es el tiempo que le quieran dedicar a sus hijos por dedicarse al trabajo y traer el sustento, ¿no? En muchos casos, pues las familias monoparentales tienen estas dificultades, cosa que no es un determinante de que vaya a ir mal, ¿no? De hecho, en muchos casos de familias monoparentales, pues han logrado sacar adelante a sus hijos con todas estas dificultades. Pero bueno, teóricamente es una dificultad. Al haber menos elementos, chicos, pues se supone que si la cantidad de funciones o tareas es la misma, cada elemento va a cumplir mayor labor, mayor esfuerzo.
Entonces podríamos tomarlo como una desventaja teórica, ¿bien?, de las familias uniparentales o monoparentales. Bien. Vamos ahora a la familia extensa o ampliada. ¿Bien? Aquí ya hay más elementos. ¿Bien? Encontramos pues a los padres, más hijos, más otros familiares. Pero otros familiares que no solamente vivan contigo, ¿ah? Puede ser que tú vivas con otros familiares, pero cada uno de su puerta para adentro y ni siquiera se ven y se reúnen. Eso es solamente un conjunto de familias nucleares. ¿Bien? En una familia extensa o ampliada, hay interacción entre los miembros. ¿Bien? Hay espacios comunes, hay actividades comunes. ¿Bien? De repente en Navidad y Año Nuevo, pues se reunieron todos, ¿no? Todos se dieron el saludo, las bendiciones para este año. Igual, me remito a bendiciones para cada uno de ustedes para este año, que nos vaya mejor. Bien. Pero hay interacción entre los miembros, ¿no? Entonces, cada uno de esos familiares va a tener también sus funciones. Pero el problema aquí, si bien la ventaja es que diferentes cantidades de elementos hacen que las tareas se puedan redistribuir, ¿no? Cuando hay más personas en un grupo, las tareas, pues, o el esfuerzo teóricamente tiene que ser menor, ¿no? Si está bien organizado. ¿Bien? Así que eso sería una ventaja. Pero una desventaja aquí sería la intromisión en las funciones o los roles. ¿Bien? O lo que también se conoce técnicamente como el intrusismo, ¿sí?, familiar. ¿Sí? Vamos a dejarlo copiado ahí. ¿Sí? Es decir, una cosa es una sugerencia, ¿sí?, pero a veces pareciera que otras personas quieren adoptar los roles de otros familiares. Ejemplo, un ejemplo bastante usual, ¿eh? Vamos aquí, ¿no? Los abuelos, ¿no? Tenemos aquí a los padres, ¿bien?, y a los nietos de ellos, ¿no? En este caso, pues, tres líneas de generación: abuelos, padres, hijos. ¿Bien? Y a veces, pues, los abuelos, ¿no?, le dicen a sus hijos, que ahora son padres, esta segunda línea, ¿bien?, oye, ¿por qué tratas así a mi nieto o a mi nieta? Yo te he criado así, ¿no? Cuando tú eras niño, tú eras niña, yo hacía esto, ¿no?, o lo otro. Y empieza a haber una comparación. ¿Bien? Una vez, dos veces, a modo de sugerencia, genial, ¿ah? Pero a veces uno, a veces como abuelo, tiende a pasar ciertos límites, ¿bien?, tomar ciertas atribuciones, ¿bien?, que ahora les corresponde a los padres, ¿no? Ya los abuelos en su momento fueron padres, tuvieron ese tiempo, ¿bien?, pero tiene que permitir también de que los padres aprendan a ser padres, ¿bien? Entiendo que puede inclusive ser diferente la forma de ver las cosas, ¿bien?, pero cuando esto se vuelve sistemático, repetitivo, entramos a este intrusismo familiar, ¿no?, en donde los roles no están bien claros o definidos, ¿no? ¿Quién cumple tal cosa? ¿Eh? ¿Quién es el encargado? ¿Eh? Y esto genera, sin lugar a dudas, muchos conflictos en familias extensas, ¿no? Pero como les comentaba, pues, como ventaja la cantidad de elementos, ¿no? Inclusive ante problemas de salud o problemas económicos, ¿sí?, con los tíos, con los primos, organizarán según un tipo de evento o actividad profundos, ¿no?, y se ayudan entre sí, ¿no? Entonces hay oportunidad de una mejor integración y un mejor apoyo y redistribuirse algunas tareas, pero organizadamente. ¿Sí? Entonces tenemos estas características, pues, de la familia extensa o ampliada. ¿Sí? Y finalmente, hablemos de la familia reconstituida o ensamblada. ¿Sí? En cuanto a la familia reconstituida o ensamblada, podemos tomarlo, ¿sí?, como la unión de dos grupos monoparentales. ¿Bien? Tenemos aquí a monoparental 1 más monoparental 2. ¿Bien? Es decir, tienden a reunirse padres,
solos, que no exista una de las dos figuras, ¿bien? A reconstituir, ensamblar, unir un nuevo grupo familiar, una sola unidad, ¿bien? Un solo grupo, un solo sistema familiar, ¿bien? Cuando antes eran dos sistemas, ¿no? Como ventajas, en este caso, es algo similar a la familia extensa. Entiéndase que si hay más elementos en la familia, nuevamente los roles pueden distribuirse mejor, ¿no? Hay un mejor apoyo económico, ¿sí? Así que tiene esas ventajas. Sin embargo, en las familias reconstituidas o ensambladas, la dificultad está en la jerarquía, ¿sí? O restaurar estas jerarquías, ¿sí? Es decir, por ejemplo, desde el nivel de los hijos, ¿sí? Que asuman que hay una nueva parentalidad, ¿sí? Es decir, que tienes un nuevo papá, una nueva mamá, ¿sí? O alguien al menos que va a cumplir dichas funciones, ¿no? Entonces, expresiones como, oye, tú, ¿por qué me dices esto? Tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. Bien, es usual en estos casos, ¿sí? Y a veces a partir de eso se generan muchos problemas, ¿sí? Muchas dificultades que tienen que conversarse, tienen que tratar de solucionarse, porque si esto se acrecienta, más bien pueden ser generadores de conflictos mayores. ¿Sí? Entonces, esas son las características de una familia reconstituida o ensamblada. Tiene sus pros o ventajas y tiene también algunos aspectos de posibles dificultades, ¿no? Como en todas las familias, en realidad. Y aquí estamos hablando de aspectos bastante genéricos. Obviamente había que estudiar cada caso, ¿bien? Para ver también hasta dónde llegan estas dificultades y también qué oportunidades tienen como familia. ¿Bien? Continuamos entonces en cuanto al estudio de la familia. Y ahora hablemos pues de los estilos de crianza, ¿bien? Es decir, la forma como se establecen las normas, los valores, no solamente a nivel de normas, chicos, ¿eh? También a nivel de afecto, ¿bien? No todo es reglas, reglas, obediencia en la familia. También tiene que haber un lugar, un espacio, un momento, ¿bien? Para la integración, la comunicación, ¿bien? Ahora, vamos a ver de manera individual los cuatro estilos de crianza, pero desde ya comento que en una familia puede haber dos, al menos dos estilos de crianza conviviendo a la par. ¿Sí? Vamos a analizar cada uno de ellos. Empezamos entonces por el estilo autoritario de crianza. ¿Sí? Esto tiene una fuerte tradición en nuestro país, ¿no? Frases como, por ejemplo, la letra con sangre entra, ¿no? Es decir, tenemos que imponer las normas, ¿no? No importa, tú me obedeces, yo soy tu padre, yo soy tu madre. Pero papá, no, listo. Ah, ¿no quieres obedecer? Y ya procede lo de la imagen. Porque el estilo autoritario está bastante vinculado a la violencia, al castigo físico, ¿sí? Como instrumento medio para, en este caso, imponer dicha regla, ¿sí? Con eso no estamos mencionando que las reglas por sí mismas sean malas. El problema no es la regla, en este caso, ¿sí? El problema es el instrumento, la vía o el medio por el cual, ¿sí?, haces llegar a los hijos de dicha regla, ¿sí? Claro, como comentan en el chat, ¿no? La correa, la chancla, ¿no? Y otros instrumentos que se utilizan para naturalizar esta conducta en la imposición de una norma. ¿Sí? Ahora, ¿qué consecuencias puede traer? Bueno, se han reportado dos grandes consecuencias, dos grupos, digamos, de consecuencias emocionales, ¿sí?, a través de la crianza autoritaria. ¿Sí? Ciertos niños, cuando ya van creciendo, lo que desarrollan es una poca tolerancia a la ira, al enojo, ¿sí?, enojo o ira como forma en particular, ¿no?, a las figuras de autoridad. Cuando encuentran ciertos espacios donde se sienten libres, tienden a eh, ser más rebeldes con cualquier figura de autoridad, ¿no?, a modo de contrarrestar o tener esa chance de decir, acá está alguien que se parece a mi madre, mi padre, no estoy dispuesto a hacer caso. Pero eso también nos puede llevar a algunas acciones
puedan perjudicar a los demás. Y por el otro lado, ¿sí? Más bien conductas de sumisión. ¿Sí? Y ahí es donde justo comentan, gracias por los aportes en comentarios, cualidades asociadas a la timidez, ¿no? Algunas personas tienden a llevar esta relación, ese vínculo, ¿sí? Hijos padre autoritario, ¿sí? A otros vínculos, ¿no? Como por ejemplo amicales, ¿no? O en la pareja, o en las labores, ¿no? Entonces se vuelven más sumisas, tienden a callar, más tímidas. Es como, bueno, tengo amigos que me dicen qué hacer, sí o sí, ¿no? De alguna manera reflejo lo que he vivido con mis padres en estas nuevas relaciones, en estos nuevos vínculos, ¿no? Y podemos encontrar algunas cualidades asociadas a la dependencia en muchos casos. Bien. Ahora, hablemos del estilo permisivo. Vamos a la vereda al frente, crucemos la pista, porque eso es todo lo contrario, ¿sí? A lo autoritario. Bien, más bien el permisivo o el indulgente también puede venir con esa nominación. ¿Sí? Trata como rey a los hijos, ¿no? Hay como una inversión en las jerarquías, ¿sí? Pareciera que arriba están los hijos y abajo los padres, ¿sí? Suele suceder, ¿sí? Que en algunos casos padres que no han tenido quizás algunos recursos o las oportunidades cuando fueron niños y ahora la tienen. ¿Sí? Existe cierta compensación. ¿No? No, es que yo le quiero dar todo a mis hijos ahora, ¿no? El problema es que tampoco es bueno que sea todo, ¿no? Porque de alguna manera privas, ¿no?, al menor hijo a ejercer o aprender cosas autónomamente, ¿no? El darle todo, pues de alguna manera degenera la figura de autoridad que de alguna manera tenemos que llevarla en el día a día, ¿no? Que nuestra sociedad se estructura bajo niveles y bajo jerarquías, que con eso no estoy diciendo que sea igual a la sumisión, sino a acciones como el respeto y la buena coordinación. Ahora, en muchas personas que han tenido pues este estilo de crianza permisivo, esa configuración de figura de autoridad es difícil luego en años posteriores, ¿no? Y encontramos pues a personas que creen que en la sociedad pueden hacer lo que se les venga en gana, ¿no? Como lamentablemente encontramos ahora pues con los protocolos sanitarios, ¿no? Personas que no les interesa, no les importa, ¿no? No, ¿qué policía, qué me va a decir? ¿No? Hay cierto falta de respeto ante muchas figuras de autoridad y también entre los mismos ciudadanos, ¿no? Desde las bases de su crianza no ha podido establecer estas figuras de autoridad, va a ser complicado que luego lo pueda asumir, ¿eh? Estas son algunas consecuencias que da el estilo permisivo, ¿eh? Siguiente estilo de crianza, tenemos el estilo desapegado, desvinculado o negligente también, ¿eh?, en sus nominaciones. Y esto es más usual, inclusive ahora con el avance de la tecnología, ¿no? Hay papás que saben usar mejor las redes sociales que los hijos, ¿ah? ¿Sí? Su cuenta de Instagram, Facebook, en el YouTube, ¿bien? Y de alguna manera toman tiempo que deberían hacerlo en función de los roles que hay que cumplir en casa, ¿no? Si bien esta nueva coyuntura nos ha virtualizado en muchas actividades, de todas maneras tenemos que tomar en cuenta que tenemos responsabilidades, ¿no? También como padres no podemos desvincularnos de ello, ¿no? Que sienten los hijos saber que alguien que debería darme afecto, en protección y seguridad, no lo hace, estando ahí, estando junto a mí, no lo hace, ¿no? Eso es mucho más cruel en realidad, ¿no? Cuando tienes una expectativa de que yo debería recibir algo y no lo recibo, ¿no? Nosotros lo tomamos de una manera más racional, ya estando mayorcitos, ¿bien? Imagínense un niño. Entonces,
esta tendencia pues a algunas conductas melancólicas, pero que también nos puede llevar a la ira, a cierto desapego con los padres, ¿no? Y luego es complicado restablecer las confianzas, ¿sí? En un estilo desapegado, desvinculado, los niños también al crecer pueden tomar otras figuras de afecto, ¿no? Y tratar de buscar ese afecto en amigos, en pareja, ¿no? Y también generar algunas relaciones dependientes. Y finalmente, encontramos al estilo democrático o autoritativo. Bien, este es el estilo ideal en cuanto a la crianza, lo que hay que buscar, porque es lo que equilibra el control o las normas y el afecto. ¿Mm? En cuanto al control, las reglas son explicadas, ¿mm? Se conversa en familia por qué estamos haciendo tal situación, por qué nos comportamos así, por qué adoptamos esas normas, de qué nos sirve. Hay también forma de explicar a los niños según sea su edad. ¿Mm? Y también tenemos espacios para la integración, para la confianza mutua, las actividades en familia. Y esto da una apertura, una confianza a los hijos a expresar, ¿no? Inclusive toman esa confianza para contar sus desventuras o dificultades cuando ellos son autónomos o independientes, ¿no? Ven en la figura de los padres a alguien en quien pueden confiar, ¿no? Entonces son algunas consecuencias del estilo democrático o autoritativo. Bien. Ahora, bueno, como les comentaba, puede existir o coexistir dos estilos de crianza en una misma familia. Se ha encontrado a veces, ¿no? Uno de los padres es autoritario, el otro es permisivo, ¿no? O uno de ellos es indulgente y el otro negligente, ¿no? Obviamente, cuando hay una discordancia entre los estilos de crianza, no solamente va a haber un problema en la relación padres-hijos, ¿bien? También va a haber un problema entre los mismos padres. Es decir, el conflicto es mayor, ¿sí? La discusión es entre la misma pareja de padres, ¿sí? Bien, pasamos ahora a las funciones familiares, ¿sí? ¿Qué funciones cumplen los padres, ¿sí? Los distintos elementos de la familia también, ¿no? Tenemos la función reproductiva, ¿sí? O biológica, que no sé que la familia también perpetúa la especie, aunque es claro que en los últimos años no todos tienen esa visión, ¿no? Unas parejas que se van comprometiendo tienden a tardar o poner en un segundo orden el tema de tener hijos. Dicen, no, mejor creamos mascotas. Bueno, es un derecho asumirlo, ¿sí? Así como tiene que asumirse con responsabilidad la paternidad, también la no paternidad tiene que ser informada, tiene que ser coordinada entre los dos miembros de la pareja para evitar futuros conflictos. Función socializadora. ¿Sí? La familia son nuestros primeros profesores, ¿sí? O orientadores de las habilidades sociales, ¿sí? En las reuniones familiares, ¿no? Cómo saludar a los demás, cómo despedirse, los modales, ¿sí? Eso que nos va a ayudar luego a desenvolvernos en diferentes vínculos sociales, ¿sí? A eso se refiere esta función, ¿no? Como la de imagen, de repente hasta nos integran en algunas instituciones que ya pertenece a la familia. No soy una familia devota, ¿no? Nos ponen pues nuestra túnica y nos hacen devotos, ¿no? Bueno, luego ya puedes discutir el asunto, ¿no? Cuando ya vas creciendo. O lo firmas o lo modificas, ¿no? Pero te lo planteas, ¿no? Función recreativa. Bueno, como la imagen vemos, ¿no? El periodo de cuarentena full ludo.
¿no? El juego por excelencia. Pero de alguna manera nos permitió también integrarnos como familia ese periodo de cuarentena, ¿no? O el Monoperú genial también. Entonces los juegos no solamente permiten distraerse o recrearse, sino formar nuevos vínculos que de repente antes de la cuarentena estaban algo débiles, ¿no? Por el trabajo, por el estudio y por otras labores, ¿no? Hemos tenido esta oportunidad, ¿no? Eso es lo que también genera la recreación, integración, ¿no? Para dar paso pues a la expresión afectiva, ¿no? El cariño. Es cierto, no todas las personas son expresivas, ¿no? Pero donde también puedes ver el afecto en los momentos difíciles, en los buenos gestos, en esos momentos, ¿no? El apoyo. Hay ante esas situaciones la familia se une, ¿no? La función de protección económica. Esa función tenemos que solventar las necesidades básicas, ¿sí? La vivienda, la salud, la educación, la vestimenta, la alimentación. Y por tanto hay que emprender algunas labores para asumir las cuestiones económicas, ¿sí? Y finalmente encontramos la función educativa, ¿sí? La relación entre la familia y el colegio, chicos, es muy importante. Dentro de la experiencia les puedo comentar, ¿no? También algunos padres que lamentablemente pues matriculan a sus hijos en febrero y marzo y no aparecen hasta diciembre, hasta el recojo de libretas. Y eso que a veces se encarga alguien que lo recoja. Pareciera que delegan completamente dicho rol a la escuela, ¿no? Inclusive preguntando a sus padres o abuelos, ¿no? Entonces incluso se encargaba, ¿no? La escuela, o le damos dichas atribuciones, en, por ejemplo, frases como sí, profesor, a usted, si se porta mal, usted le castiga, ¿no? Un poco más y le entregas, ¿no? Aquí te entrego a tu hijo o a tu hija. Entonces estoy desprendiéndome de lo que es mi rol parental, ¿no? Cuando más bien la familia es un gran complemento de lo que el niño va aprendiendo en la escuela. En el apoyo en las tareas, sí, pero profesor, pero mis padres no tenían quizás la educación suficiente. Entiendo. ¿Sí? Entiendo que hay padres que por A o B motivos dentro de su historia personal no han podido incluso terminar la primaria y la secundaria. Y que de repente no se sientan académicamente suficientes para apoyar a sus hijos. Pero del hecho de que le puedas brindar el espacio adecuado para estudiar, los momentos, los materiales, la tranquilidad familiar, haces bastante por su educación. Así también dentro de las funciones educativas encontramos a las normas. En cuanto a las normas, ¿sí? Nos van moldeando nuestra propia conducta, ¿no? ¿De qué vale pues que en el colegio te enseñen a portarte bien, pero más bien es todo un desbande en casa, ¿no? Encuentras la divergencia entre dos sistemas importantes para ti. Entonces, la familia también tiene que complementar el ámbito normativo. Bien, en cuanto a la educación de los hijos. Bien, chicos, y vamos concluyendo pues, en cuanto al ámbito familiar, hablando del apego. ¿Sí? El apego ha sido analizado, ¿sí? A partir del psicoanálisis. ¿Sí? Supongo, chicos, que con mi colega habrán visto en la semana uno las escuelas y los enfoques de la psicología. Fíjense que en las escuelas se formaron luego de la instauración de la psicología como ciencia. ¿En qué año? A ver, me responden en el chat, chicos. ¿Quién fue y en qué año? Bien, dentro de las escuelas clásicas de la psicología, una de ellas, ¿bien?, es el psicoanálisis. ¿Bien? Que dentro de varios objetos de estudio, ¿bien?, año exacto, chicos, dentro de los
objeto de estudios que tenía el psicoanálisis, algo que le gustaba, ¿sí?, bastante profundizar era sobre las experiencias infantiles. ¿Sí? Dando respuesta, la instalación de la psicología como ciencia, 1879, Wilhelm Wundt. Chicos, si se acordaron, genial. Si no, hay que repasar, semana 1. ¿Sí? Y el psicoanálisis sí, fue a finales del siglo XIX en realidad, e inicio del siglo XX. Obviamente, los últimos 5 años, los 1800 y picos, y los primeros 10 de los años 1900. ¿Eh? La figura de Sigmund Freud, ese es en particular gran exponente del psicoanálisis, que tendía pues a estudiar las experiencias infantiles, experiencias conflictivas, ¿bien? Y estos traumas se depositaban en un nivel de la conciencia, el cual era denominado el inconsciente, ¿bien?, que se va a profundizar cuando se llegue a la semana de personalidad. ¿Bien? Entonces, si lo principal está en el estudio de las experiencias infantiles, la primera experiencia infantil es el vínculo entre la madre y el niño. Bueno, convengamos, chicos, que en aquellas épocas, ¿bien?, el rol de la mamá era cuidar al niño y el rol del papá era elaborar. Entonces, lo más usual era estudiarlo como un vínculo mamá-hijo. ¿Bien? Obviamente ahora extendemos el término para el vínculo entre el niño y las personas que están más tiempo y le cuidan, ¿no? Más tiempo con él, ¿no? Como la mamá o el papá o un cuidador u otro familiar. ¿Bien? Este apego tiene dos antecedentes claros. ¿Bien? Los experimentos de Harlow con el mono Rhesus. ¿Bien? A este mono se le privó de su mamá. Sí, profesor, qué cruel. Sí, tenemos que en esos tiempos, a diferencia de ahora, no había mucha rigurosidad en ámbitos éticos, ¿no? Se le privó del ambiente materno, esa conexión materna. ¿Bien? Eso pueden ver distintos síntomas en el mono Rhesus. Y luego se le iba colocando dos figuras que trataban de reemplazar a su madre. ¿Bien? La primera revestido bajo una colcha que brindaba calor, ¿bien?, una tela bastante cómoda, ¿bien?, y el rostro del ama, ¿bien?, mientras que la otra era una figura metálica, ¿bien?, fría, con el rostro del ama también. Y en repetidos ensayos, pues los monos Rhesus que participaron de ese experimento iban hacia la figura acolchada que brindaba confort. Entonces tenemos unos indicios de cómo a nivel de especie, como vínculo básico, tratábamos de establecer contacto con figuras que nos dieran seguridad, ¿no?, y afecto en cierto motivo. ¿Bien? Otro antecedente también del apego son los estudios de la impronta. La impronta significa primera impresión, ¿no?, tu primera impresión al nacer, ¿no? Fijemos que inclusive entre distintas especies había esa conexión, donde las crías buscaban una figura de protección, figura de soporte, ¿bien?, que le brindara los cuidados básicos, la alimentación, ¿no? Así que es una conducta de supervivencia, ¿no?, como vemos en las imágenes, ¿no?, cómo le siguen como si fuera su mamá, ¿no?, siendo de especies distintas, ¿no? A partir de ello, podemos ver dos tipos de apego, ¿bien?, el apego seguro y el apego inseguro o ansioso, ¿bien?, que son bastante escritos en las imágenes, ¿no?, una de sus características. En el apego seguro, pues encontramos que el cuidador o la cuidadora, en lo común, mamá, pues brinda el soporte emocional al bebé, el afecto, ¿bien?, así también cubre sus necesidades básicas, alimentación. Y estas dos características van a forjar en un niño la seguridad de ir creciendo y madurando, ¿bien? En un apego seguro se le alienta bastante a seguir, ¿no? No es una figura crítica, ¿no? A veces hay papás que
son bien críticos con los hijos, incluso siendo bebés, ¿no? ¿Ves para qué juegas? ¿Ves? Te caes. Y de alguna manera privan de que el niño continúe en el juego, que es una forma de aprender. ¿Sí? Y se exceden en esas conductas. ¿Sí? Lo cual pasa a ser ya más bien una cualidad del apego inseguro o ansioso, ¿no? Que puede darse por padres altamente críticos, ¿sí? O también por padres desapegados o desvinculados, ¿no? Que no le dan ese soporte emocional ni cubren las necesidades básicas adecuadamente en el bebé, ¿sí? Y tenemos más bien pues bebés que se suelen irritar más, no calman en cuanto al llorar, no conectan pues, con el padre en esa figura de afecto. ¿Sí? Como experiencia a veces tenemos, ¿no? A veces cuando un bebé llora, pues, y todos le intentan cargar, ¿no? Pero mágicamente va con la mamá o con el papá, quien está más tiempo con el bebé, es como que dejara de llorar, ¿no? Pero en un apego inseguro, ansioso, continúa llorando, ¿no? No entiende o más bien no encuentra en la mamá o en el papá, en este caso, pues, esa figura de soporte emocional. Y lo que puede generar luego la aparición de algunos síntomas emocionales, esas inseguridades, muchos mensajes inclusive, ¿no? En el desaliento, que más bien vamos absorbiendo dicha crítica, ¿no? En autocrítica, digo, ¿no? En dudar demasiado, en desalentarnos nosotros mismos, ¿no? Y muchas experiencias que se van viendo a partir de esos traumas de la infancia, en muchos casos. Bien, chicos. Finalmente, el último apartado en cuanto a lo teórico